Dice Desiderio Arias que lo dejen trabajar, porque si él coge el machete, ni Dios sabe lo que habrá. Las armas que él hoy maneja son las armas de sembrar, y él es en agricultura maestro primer general. Filosofía y política educativa. La situación de la educación en el periodo de 1865 y 1880 estuvo determinada por los importantes factores socioeconómicos y políticos, entre lo que se destaca la profundización de las condiciones entre los grupos que se mantenían el protagonismo en el ambiente nacional. Los accionistas, con Buenaventura Báez a la cabeza, y los nacionalistas, representados por el general Gregorio Luperón. En el aspecto económico predominó la producción mercantil capitalista sobre la producción agrícola y manufactura. En este contexto tuvo lugar una reorientación de la educación formal, tal como se manifestó en su filosofía y en su estructura organizativa. La línea filosófica y las políticas que se aprecian en este periodo, aunque conservan rasgos anteriores, son reorientadas por los aportes de Pedro Francisco Bonó. Intelectúan de ideas avanzadas para la época. Bonó planteó en 1856 la necesidad de establecer escuelas primarias y escuelas profesionales, haciendo la enseñanza libre, sin trabas ni restricciones. Recomendó pagar salarios de dignos maestros. Vio la conveniencia de que la educación estuviera en función de los requerimientos del trabajo productivo, para la que fuera una actividad más acorde con las necesidades de los individuos de la sociedad. Organización y base jurídica. Los nacionalistas expresaron un interés genuino en el desarrollo de la educación. Decretaron la creación de escuelas en todo el país. Fue entonces cuando el Poder Ejecutivo creó escuelas de instrucción primaria en todas las comunes y una escuela secundaria en las cabeceras de las provincias. En cambio, durante el gobierno de los anexionistas, la educación tuvo poco desarrollo. Ellos estaban más preocupados por los asuntos directamente vinculados con el proceso de anexión que por los problemas internos que a la sazón tenía el país. En el período de 1864 a 1880, los nacionalistas apenas tuvieron la oportunidad de gobernar 20 meses. Por eso, las ideas educativas innovadoras de Pedro Francisco Bonó y Ulises Francisco Espaillat no se llegaron a poner en práctica. La inestabilidad política predominante fue un factor que limitó el desarrollo de la educación. Durante el periodo señalado, se sucedieron 22 secretarios de Estado de Educación, lo que hizo imposible concluir la realización de algún plan y darle seguimiento en su desarrollo. La organización de la educación en el aspecto jurídico sufrió muchas variaciones. El poco tiempo que duraba la vigencia de una ley impedía que se apreciaran sus efectos sobre el sistema. Un importante avance en el contenido de los instrumentos legales lo constituyó el hecho de que en la Constitución de mayo de 1877 se estableció la obligación del Estado de promover la educación pública y el progreso de las ciencias y de las artes. Más adelante se planteó la libertad de enseñanza y la gratuidad del nivel primario, principios que se mantienen vigentes en la Ley General de Educación número 66-97. Del análisis de los textos legales de la época se concluye que la estructura del sistema educativo contenía los niveles primarios elemental, primario superior y superior. La educación superior solo se impartía en la capital de la República, la primaria superior en las cabeceras de las provincias y la primaria elemental en las comunas. Principales leyes y reglamentos educativos.
El 16 de junio de 1859 se emitió la ley que establecía la antigua Universidad de Santo Domingo. En el artículo 93 de dicha ley se expresa que nadie podrá abrir escuelas de primeras letras ni establecimientos de educación, ni tampoco dar lecciones en casas particulares, haciendo de ello una profesión, sin haber obtenido el correspondiente título y acreditar que se ha tomado razón de él en el ayuntamiento del distrito, previo a los registros necesarios. El 31 de diciembre de 1866 se promulgó el Reglamento de Educación Pública. El mismo establecía que para ser nombrado director o profesor de una escuela pública o privada se necesitaba, entre otras condiciones, haber alcanzado el título correspondiente y tomado examen ante la Junta Directiva de Estudios. El 28 de mayo de 1879 se promulgó la ley que creó las escuelas normales de formación docente, instituciones que quedaron autorizadas a expedir títulos de maestro normal primario y de maestro normal de segunda enseñanza. El 12 de septiembre de 1883 se emitió el Reglamento Complementario de Educación Pública, el cual planteaba que el objetivo de las escuelas normales era metodizar la educación en la República, formando maestros para un sistema moderno de enseñanza. El 29 de agosto del 1884 se puso en vigencia la Ley General de Estudios. La misma disponía que para ser maestro de escuela pública de varones se necesitaba un título obtenido en una escuela normal o poseer algún grado académico. El 2 de octubre del mismo año se emitió el Reglamento sobre Maestros Ambulantes, creando este tipo de educador a partir del concepto de escuelas ambulantes. Estos maestros eran asignados por el Poder Ejecutivo en las secciones más pobladas del país. El Reglamento de Educación Pública permaneció vigente a modo de ley orgánica durante 16 años. En este instrumento se colocó la Junta Directiva de Estudios en la cúspide de la pirámide organizativa de la educación. Tenía asiento en la capital de la República y su función era dirigir el sistema. A continuación, educadores principales. Entre los educadores más destacados de la época cabe mencionar a Manuel de Jesús Peña y Reynoso. Nació en el Licey Santiago el 12 de diciembre de 1834. Murió en La Habana el 2 de agosto de 1915. Ocupación: maestro, periodista, crítico y poeta. Su permanencia en Cuba lo mantuvo desconectado de los más importantes acontecimientos políticos del país, pero su regreso se vinculó a Ulises Francisco Payán. Nació el 9 de febrero de 1823 en Santiago de los Caballeros. Falleció el 25 de abril de 1878 a sus 55 años de edad en Santiago de los Caballeros. Ocupación: político y farmacéutico, jugando un papel de mucha importancia en el movimiento que llevó a este último a la presidencia de la República en abril de 1876. En el gobierno de España ocupó la cartera de Interior y Policía. Peña y Reynoso contribuyó a la difusión de la cultura tanto a través de la educación formal como de la educación no formal, aunque su principal centro de atención fue la enseñanza. En 1874 fundó en Santiago la Sociedad Amantes de la Luz. Fue profesor en varias ciudades, La Vega, Puerto Plata y Santo Domingo. Fundó el Colegio La Paz y además publicó varias obras didácticas. Planteó la creación de bibliotecas públicas, circuitos literarios y escuelas dominicales para el desarrollo de la educación de adultos. Eugenio María de Hostos nació el 11 de enero de 1839 en Mayagüez, Puerto Rico. Fallece el 11 de agosto de 1903 en Santo Domingo, República Dominicana, de 64 años de edad. Ocupación: educador, filósofo, sociólogo y escritor. Eminente educador puertorriqueño, tuvo una especial protuberancia de la educación nacional. Sus ideas pedagógicas sirvieron de fundamentos en la formación que se ejecutaron en el país a fines del siglo XIX. Esto fue un pensador fecundo. Su obra, reunida en 18 volúmenes, abarca la pedagogía, la filosofía, sociología, literatura, derecho e historia, como dice Pedro Enrique Ureña. Fue un intelectual, filósofo, crítico y escritor dominicano. Nació el 29 de junio de 1884 en Santo Domingo, República Dominicana,
y falleció el 11 de mayo de 1946 a sus 61 años de edad. Ocupación: escritor, filósofo, crítico y periodista. Antes que pensador contemplativo, Eugenio María de Hostos es un maestro y un apóstol a la acción. Sus concepciones pedagógicas tienen como fundamento el positivismo, corriente pedagógica creada por el francés Auguste Comte. Fue considerado el creador del positivismo y la sociología. Nació el 14 de diciembre de 1798, Montpellier, República Francesa. Falleció el 5 de septiembre de 1857 a sus 59 años de edad en París, Isla de Francia, Segundo Imperio Francés. Hostos se ve en la razón la esencia del ser humano. Con este enfoque intentó debilitar la visión del hombre predominante en el momento, cuya esencia se percibía solo a través del prisma de la fe. Asumió que el objetivo principal de la enseñanza es contribuir al desenvolvimiento de la fuerza intelectiva, poniendo a funcionar los órganos de la razón según sus leyes. Consideraba que la enseñanza debía efectuarse con sujeción a tres factores: lo psicológico, lo científico y lo social, y asociaba lo psicológico a los procedimientos y formas de enseñanza. Mostró que poseía conocimiento de los fundamentos de la pedagogía diferencial, al considerar que el niño debía ser tratado como un ser distinto al adulto. Promovió el respeto a esta condición y a las respectivas etapas de desarrollo. Estableció lo que hoy denomina principios de la enseñanza, cuya síntesis se ofrece a continuación. Es necesario preestablecer los conocimientos que han de comunicarse, teniendo en cuenta las condiciones naturales de la razón humana, las edades de los educados y el desarrollo. Es necesario estudiar y conocer las funciones y actividades de la razón, saber si hay un orden a que atenerse y del cual no deba prescindir de la enseñanza. Es necesario seguir el orden natural de la razón, el orden de su desarrollo, el orden de su operar y funcionar. Es necesario seguir un método no arbitrario, sino coordinante con el plan de la naturaleza. Es necesario, además de seguir el método que la misma naturaleza sigue en su modo de desarrollo, la inteligencia precijarse un sistema. Es necesario desarrollar el método natural de la razón y el sistema bajo el cual ha concebido ese método natural, emando medios o métodos particulares que son y deben ser realizados los recursos prácticos que apelen para aplicar el sistema filosófico que se hayan concebido. Propuso una metodología pedagógica basada en el método objetivo. La misma empleaba materiales, conceptos en la enseñanza y el método objetivo gráfico para ser usado cuando no es posible llevar los objetos mismos a la clase. En este caso recomendaba el dibujo y los esquemas. También proponía el método expositivo. Como era partidario del desarrollo del intelecto a través de la razón, enfatizaba sus principios en la enseñanza de matemática. Propuso un currículo basado en las tres ramas del conocimiento, que a su entender eran fundamentales: la naturaleza humana, la naturaleza exterior y la naturaleza de la sociedad. La creación de las escuelas normal para formación de maestros, uno de sus más notables aportes a la educación nacional, contribuyó a difundir sus ideas y llevarla a práctica. Fernando Arturo de Meriñón nació el 9 de enero de 1833 en Antosí, Yamasá, República Dominicana, y falleció el 20 de agosto de 1906 a sus 73 años de edad en Santo Domingo, República Dominicana.
ilustre sacerdote, también se destacó en el periodo objeto de estudio en el aspecto filosófico. Mantuvo una coherente oposición a la concepción educativa de Eugenio María de Hostos, considerado hombre de pensamiento político avanzado, participio en la lucha por la restauración de la República, lo que le ganó a su paso al exilio. Su idea en el campo de la educación estaba relacionado a sus concepciones sobre el hombre y la sociedad nutridas esencialmente de sus pensamientos críticos. Consideraba que si la sociedad se eleva por la educación moral y la religiosa, hay algún modo de levantar y ennoblecer la personalidad humana. Contrario a Hostos, fue un ardiente defensor de la enseñanza de la religión en la escuela. Decía que sin esa enseñanza el individuo quedaba hambriento de la verdad y la humildad, su racionalidad. Se opuso a la destrucción enciclopédica y sostuvo que la experiencia experimental y inductivo era el método más adecuado para la enseñanza de la ciencia. Otra figura sobresaliente fue Salomé Ureña de Enrique. Fue un poeta y educador dominicano. Nació el 21 de marzo de 1850 en Santo Domingo, República Dominicana, y falleció el 6 de marzo de 1897, a sus 46 años de edad en Santo Domingo, República Dominicana. Ocupación: escritor y pedagogo, quien interpretó fielmente la enseñanza de Hostos. Recibió del educador puertorriqueño gran apoyo para la realización de uno de sus más grandes aportes a la educación dominicana, la creación del Instituto La Señorita Salomé Ureña. Está considerada como una de las figuras más destacadas en el área docente por la labor magisterial que llevó a cabo durante 12 años en la institución de señoritas hasta que su salud obligó a cerrarla. Fruto de su gestión surgió un grupo de maestras que más tarde impactaron con sus enseñanzas. La Escuela Dominicana Luisa Osema Pellarano, Mercedes Laura Aguiar, Altagracia Enrique Perdomo, Ana Josefa Puello, Leonor Matías Fer y Catalina Pau, además de sus labores más educadoras. Salomé Ureña se destacó en el ámbito de la literatura, principal en la poesía. Estado de los indicadores básicos. En el año 1867, la República Dominicana contaba con una población de 300.000 habitantes. Para la época, la oferta educativa siguió siendo muy baja. Apenas se recibían docencia 30 niños por cada 30.000 personas. Habían 14 escuelas y una matrícula de 1.322 estudiantes, de los cuales 721 eran atendidos por el sector oficial. Del presupuesto nacional solo dedicaba a la educación un 4% correspondiente a la exigua suma de 8.400, y aunque Pedro Francisco Bono urgió al gobierno para que adoptara políticas más equitativas a favor del sector educativo, no logró su cometido. Para 1871 la suma asignada fue de 8.686, lo que significa que proporcionalmente, en lugar de aumentar como se esperaba, disminuyó. Esta cantidad apenas alcanzó para que Santo Domingo tuviera 8 escuelas primarias, para que entonces San Cristóbal contaba con una escuela privada, en la cual los alumnos pagaban $1 mensual. Al finalizar en el siglo XIX, la oferta educativa era muy baja. Solo 400 habitantes de una población de 15.000 personas habían tenido la oportunidad de ir a la escuela. Eran lo que por lo menos se esperaba que supieran leer y escribir.
De ser así, había un 83 de iletrados. La provincia de Baní registra 2 escuelas oficiales con 75 estudiantes. La de Azua también 2 escuelas, una particular y otra oficial. Se estima que el índice de analfabetismo en ambas provincias era superior al 80%. La educación de adultos no recibió ninguna atención. Esta modalidad aparecía estar margen de la preocupación del Estado y ni siquiera se contemplaba en la legislación educativa de la época. No obstante, se registraba la Escuela de Artesanos y Agricultores de Don José Cortés, una matrícula de 50 alumnos. Establecimientos escolares. Los materiales escolares, en su mayoría, estaban construidos de materiales de precaria calidad. Los materiales predominantes en el techo eran la yagua y la cana, y en las paredes las tablas de palma. El convento de Regila era una excepción. Esta sólida edificación estaba hecha principalmente de piedra y otros materiales de construcción de la arquitectura de la época, contrastando con la fragilidad de los demás recintos educativos. En cuanto a la existencia de centros escolares en el nivel medio en la ciudad de Santo Domingo, se registraba el Colegio San Luis Gonzaga, el Colegio Dominicano en la calle de los Estudios, en la actualidad denominada calle Hostos, el Colegio Colón, dirigido por Federico Giraudi, el Colegio Antillano, bajo la dirección de Román Valdoriotti de Castro, el Liceo Osama, dirigido por Juan Isidro Pérez, el Colegio Vizcaíno, en la calle Consistorial número 32, el Instituto de Arte y Ciencia, en la calle El Conde número 25, y en la ciudad de Santiago el Colegio La Paz, en la calle Sebastián número 21, dirigido por Manuel de Jesús Peña y Reynoso. En el nivel primario había en total 28 escuelas. Para el año escolar 1881 y 1882, la cobertura total del sistema era de 5.499 alumnos, muy limitada aún. Para el 1883, esa cantidad aumentó a 6.535 alumnos, de los cuales 3.861 eran hembras y 2.674 eran varones. En cuanto a los recursos financieros, en el año 1882, el presupuesto nacional era de 874.464. De este monto, se dedicaba a la educación la suma de 22.612, equivalente a un 2.5%. Sin embargo, a partir del año 1884, esta suma ascendió a 39.418, equivalente a un 4.6% del presupuesto nacional. La razón del anterior aumento se debió a que en el periodo comprendido entre 1882 y 1888 se crearon impuestos con el objetivo de favorecer el desarrollo de la educación formal. Por eso la suma de 39.418 siguió en ascenso y llegó a 73.254.43 al final de este lapso de tiempo, casi el doble, lo que significó un apreciable logro para esta área. Pero aunque se dio este crecimiento cuantitativo, se mantuvieron diferentes formas de atraso. Los métodos de enseñanza incluían el castigo por la menor falta cometida. Era frecuente golpear a los alumnos con la regla o látigo y ponerlos de rodillas por largas horas en el sol o sobre un guayo. De igual manera, para el año 1883, el analfabetismo se mantenía como un indicador preocupante. Alrededor del 80% de la población, una cifra muy alta, era iletrada, lo que demuestra la relevancia de una situación descrita con crudeza en el periódico El Centinela. Muy triste es confesarlo, pero es una verdad incontestable que la ignorancia ha echado aquí fuerte jaigambre. Las 3/4 partes de los dominicanos no saben leer ni escribir, y más adelante expresa: si nuestro pueblo no viviera en la ignorancia por la criminal apatía de nuestros gobiernos, conocería sus deberes y sabría cumplirlos.
conocería sus derechos y no consentiría que se pisoteasen jamás cuando el poder, saliéndose del círculo de sus atribuciones, aspira a la tiranía y a la autocracia. Reformas educativas. Las reformas educativas llevadas a cabo durante el periodo de 1844 a 1916 tuvieron su fundamentación en las concepciones pedagógicas de Eugenio María de Hostos. Su obra, de base filosófica positivista, estaba orientada hacia la transformación social. Para Hostos, el fin del hombre es concertar una armonía y realizar todos los fines del ser como lo enseña la naturaleza y de acuerdo con su carácter distintivo, la racionalidad. Para apreciar mejor la situación que imperaba en la educación dominicana a la llegada de Hostos y la importancia que se da a su intervención, conviene leer la descripción que al respecto ofrece César Nicolás Penson, testigo de la época. Los sistemas que primaron hasta hace poco fueron los rutinarios y empíricos de la instrucción llamada clásica, tanto en las escuelas primarias como en las superiores. En las primarias se enseñaba de memoria y tenía mucha parte en los programas la doctrina cristiana. No había plan ni método propiamente dicho. En alguna que otra escuela superior o colegio se cursaba tal cual ciencia natural o exacta, muy difícilmente. Otras escuelas había en que se estudiaban los idiomas francés e inglés. Había clases de latinidad en el seminario conciliar. En cuanto a las escuelas de hembras, su estado era lastimoso y se reduce a 4 lecciones de memoria, rezos y labores domésticas comunes, hasta que en 1879 arriba al país el eminente profesor, pensador y publicista Eugenio María de Hostos, quien implanta con la eficaz ayuda del Estado la reforma de la enseñanza y funda para lograrla la escuela normal. Allí fenecen por dicha los métodos empíricos y rutinarios y se implantan los modernos y mejorados. Con la llegada al poder de Ulises Serós, Lilis, se produjo la salida del país de Eugenio María de Hostos y la consecuente decadencia de la educación nacional. La base jurídica de la educación seguía sustentada por la Ley General de Educación de 1884. Se cree que esta ley fue redactada por Hostos. Tan pronto Lilis tomó el poder, se emitió una nueva Ley General de Estudios, en la que se introdujeron muy pocos cambios en relación con la vigente. Casi 2 décadas después, el 25 de noviembre de 1914, se promulgó el Código Orgánico y Reglamentario de Educación Común, el cual no llegó a ponerse en práctica porque la ocupación militar norteamericana del 1916 lo detuvo. Dicho código era una síntesis de las legislaciones educativas emitidas hasta la fecha.